¿Qué tal? En una nueva edición de FTC Noticias queremos compartir con ustedes la conversación que hemos tenido con los familiares de Rodrigo Rocco Castillo, el trabajador de 53 años fallecido el 16 de enero del 2021 cuando realizaba una labor inspectiva a cargo de la Gerencia de Extracción y Lixiviación de la División Chuquicamata de Codelco. En esa jornada sabatina matinal es que cuando estaba en el área 130 de la planta de tratamientos de minerales en Pila, su familia, que ha ejercido ya acciones legales en materia penal, señala que ocurrieron una serie de irregularidades al menos y además responsabilidades que podían subir más allá de las supervisiones y de las jefaturas en terreno de las personas que han hecho estas reubicaciones y que no se han comportado a la altura de protocolos de seguridad que hubiesen permitido salvar la vida de Rodrigo Rocco. La conversación es con Liliana Castro, su viuda, es también con el abogado querellante en esta causa que se va a iniciar luego de interpuesta esta querella ante el juzgado de garantía de Calama, el que va a tener que resolver la presentación que ha hecho el abogado Álvaro Rosas Lizama, que acompaña en esta conversación a Liliana Castro por parte de la familia de Rodrigo Rocco en esta edición de FTC Noticias que queremos compartir con ustedes a través de nuestra señal de radio en FTC Radio, también a través de nuestra señal de televisión en ftctv.html y también en nuestras redes sociales en el @ftcobre para Twitter, Instagram, también Facebook. La conversación que tuvimos con Conexión Digital hacia el norte del país con la familia de Rodrigo Rocco, también con su asesoría legal en esta acción judicial que emprenden por su memoria y por la justicia para resolver y tener una verdad judicial sobre su muerte en esta edición de FTC Noticias. Abogado, buenas tardes. Liliana, buenas tardes. Coméntenos, ¿qué se ha iniciado ante la justicia hoy formalmente? ¿Qué acción legal? ¿En qué ámbito? ¿Y cuáles son las peticiones que ustedes hacen como familia víctima de esta situación ahí en la zona norte del país? Buenas tardes. Sí, efectivamente, el día de hoy interpusimos una querella criminal en el juzgado de garantía de Calama a efecto de perseguir la responsabilidad de todos quienes resultan responsables de la muerte del trabajador don Rodrigo Rocco Castillo. Una muerte que aconteció al interior del yacimiento de Chuquicamata de Codelco el día 16 de enero de este año. A través de esta acción lo que buscamos en el fondo es establecer básicamente un conjunto de diligencias que nos van a permitir perseguir esta responsabilidad, no solamente de los jefes de turno, supervisores, sino también y que lo que para nosotros es más importante, del estamento gerencial e incluso ejecutivo. Porque son ellos los que detentan la administración de la empresa. Son ellos quienes en el fondo tienen el deber, por ley, de salvaguardar absolutamente la integridad física, salud y vida de sus trabajadores. Y este principio o este derecho o deber que en el fondo le impone, ¿cierto?, a esta empresa, muchas veces es olvidado, es soslayado, básicamente con la contratación de pólizas de seguro, con compensaciones de dinero, como si el pago de indemnización fuera suficiente para compensar la muerte de un trabajador. Y lamentablemente esto va a seguir pasando porque no se hacen efectivas las responsabilidades criminales, especialmente de este estamento. Porque hay una instrucción, ¿cierto?, y en este frenesí de la empresa de producir a toda costa, de producir, ¿cierto?, quebrantando deberes básicos de resguardar la seguridad de los trabajadores. Y mira, y es tan clara la situación, y en la práctica, y podrá resultar brutal lo que te voy a mencionar, pero más allá de las declaraciones de principio que pueda tener Codelco, en cuanto a que la seguridad es un valor supremo, y podrán rasgar vestiduras, ¿cierto?, en defensa de ese principio, lo cierto es que en la práctica nos están diciendo que cada cierta cantidad de material procesado es tolerable la muerte de un trabajador. Y eso se lo podrá reafirmar cualquier tipo de trabajador que se desempeñe en faena en Codelco en actividades riesgosas. Trabajadores de fundición, eventualmente, ¿cierto?, de los que trabajan en palas, en los chancadores, camioneros, lixiviación, etc. Porque son ellos los que diariamente, ¿cierto?, desconocen si van a volver de manera íntegra a sus hogares. Son ellos los que día a día tienen que estar enfrentados a un predicamento de la empresa que le está diciendo que la producción no se paraliza, no se estanca y que en el fondo, ¿cierto?, cuestiona ese predicamento en pos de una seguridad propia o de las condiciones en las que se desempeña,
va a ver su fuente de trabajo sumamente arriesgada. Y eso en la práctica, para nosotros, constituye, ¿cierto?, el ejercicio de un terrorismo laboral. Así que es. Entonces creo que es importante a través de estas acciones nosotros perseguir esta responsabilidad, sobre todo en este tratamiento, porque creemos que de ahí parte, ¿cierto?, todo lo que genera, ¿cierto?, este accidente lamentable que dejó, ¿cierto?, a una familia sin un padre, sin un esposo, y por lo tanto para nosotros es sumamente relevante que logremos obtener, ¿cierto?, que el Ministerio Público logre convencer al Ministerio Público de que en su oportunidad logre formalizar, ¿cierto?, a todas estas personas. Claro, Álvaro, uno puede rescatar casos similares, podríamos decir, de responsabilidad superior o jerárquica en las empresas con lo que ha llevado, por ejemplo, la fiscal Cartagena en el caso ENAP, ¿cierto? Donde estableció el mal proceder, en definitiva, y también de los encargados hacia arriba respecto del uso del petróleo iraní. Uno podría también homologar o están en la idea de ustedes, como tú decías, tratar de convencer al Ministerio Público que la producción se puso por sobre la vida de los trabajadores. Esa es la tesis central que ustedes quieren llevar adelante en materia de la discusión penal. Efectivamente, porque más allá, vuelvo a insistir, acá hay responsabilidades que efectivamente se verificaron en terreno, ¿ya? Pero hay otras responsabilidades, ¿cierto?, que surgen antes. O sea, tenemos a un trabajador que nunca suscribió un anexo de un contrato de trabajo para desempeñarse en esas instalaciones mineras. Nunca se entrevistó con un prevencionista de riesgo, nunca recibió la capacitación para operar al interior de esos buzones de traspaso, ¿ya? Más allá, ¿cierto?, de estas responsabilidades que se generaron en el día mismo. No hubo una supervigilancia absoluta, no hubo, ¿cierto?, una entrevista previa para determinar los riesgos asociados a la ejecución de esas labores y mucho menos una supervisión en cada una de las etapas, ¿cierto?, de ejecución del trabajo. ¿Cierto? Incluso bastaba con una simple limpieza al buzón de traspaso, porque en ese buzón, en el fondo, se va adhiriendo material, ¿cierto?, a sus paredes internas. Y eso generó, evidentemente, el desprendimiento y el consecuente accidente, ¿cierto?, que terminó con el fatal con la muerte, ¿cierto?, del trabajador. Y es por eso que, en el fondo, no solamente vuelvo a insistir en la necesidad de establecer esa responsabilidad en jefe de turno, supervisor, porque acá hay personas, ¿cierto?, que imparten estas instrucciones. Y por eso insisto en que si tú, en el fondo, entrevistas a cualquier trabajador, va a decir prácticamente lo mismo, ¿ya?, de que la empresa, ¿cierto?, presiona constantemente, diariamente, para que las cadenas de producción no paralicen, porque eso en el fondo, ¿cierto?, evidentemente implica que las metas no se van a cumplir y que evidentemente muchos bonos no van a terminar por ser pagados. ¿Hay diligencias que ustedes solicitan que se hagan in situ ahí en el lugar de faena, como también en el área administrativa, en el edificio corporativo? Sí, ahí, mira, en la querella, en el fondo, es muy escueta en cuanto a las diligencias que se solicitan, ¿ya? Hay un sinnúmero de diligencias que nosotros vamos a solicitar, pero de manera directa al Ministerio Público para evitar ciertas filtraciones. Porque del rescate, ¿cierto?, de la información que está en parte judicial, ¿ya?, hay ciertas declaraciones preliminares de ciertos trabajadores de Codelco y que dan una descripción distinta de la que nosotros pudimos recabar mediante el testimonio de otros trabajadores, ¿cierto?, en el lugar, ¿ya? Porque la empresa básicamente está señalando de que el trabajador, Rodrigo Rocco, habría caído producto, ¿cierto?, de la apertura de una escotilla que se encontraba en esta instalación, que estamos hablando de una instalación que es prácticamente de 4 pisos, de 4 niveles, ¿ya? Cuando en circunstancias que nosotros estimamos, ¿ya?, y de los antecedentes que pudimos recabar, este trabajador en el fondo le fue ordenado derechamente por su jerarquía introducirse a este buzón a efecto de solucionar un desperfecto que básicamente se denomina tollo en la jerga, ¿cierto?, minera, y producto, ¿cierto?, de estas labores que fue en el fondo ordenado a ejecutar, se generó, ¿cierto?, ese accidente. Por lo tanto, entendemos que incluso pudieran haber ciertas acciones que dicen relación con la obstrucción a la investigación, toda vez que se están dando a conocer ciertas versiones de los hechos que son diametralmente opuestas a las que nosotros creemos que
cómo acontecieron verdaderamente estos hechos en el día 16 de enero del año 2021. Álvaro, hay por distintas lógicas regionales, todo lo demás, por ejemplo, mucha distribución de viviendas sociales o de terrenos, por ejemplo, a la PDI de parte de Codelco. Siempre también ha habido una relación con la gobernación y todo lo demás. Yo sé que a los sindicatos esa relación no, es imposible en la región impedirla, podríamos decirlo. Pero eso no obstaculiza una eventual imparcialidad de la investigación en la fiscalía, o ustedes no tienen esa mala idea o mala imagen que quizás en otras investigaciones sí se podrían estar instalando, especialmente cuando la fiscalía tiene que tocar a empresas tan grandes. Se dio en algún minuto duda en el caso de NAP, se ha dado también en su minuto en el incendio de la cárcel de San Miguel respecto de Gendarmería. ¿Cómo lo ven eso usted allá, entendiendo lo que también ha sucedido con las distintas movilizaciones sindicales ahí en Calama? Sí, la verdad es que es muy difícil sustraerse a esa relación que tiene evidentemente Codelco con diversos organismos. La influencia de Codelco permea muchas instituciones, aquí en la segunda región especialmente, en Calama. Pero la verdad es que nosotros no tenemos desconfianza en la labor de las policías, de lo que pudiera, ¿cierto?, realizar la Policía de Investigaciones. Pero también, ¿cierto?, hay otros organismos que son independientes a aquellos, como lo es el Nagiomín. Mucha de la información valiosa que se va a entregar justamente va a emanar de estos organismos, o también otras diligencias que pueden ser solicitadas a través de Carabineros. Por lo tanto, creemos que la intervención que pueda tener la Policía de Investigaciones, la verdad es que no tenemos duda de que se va a actuar conforme a derecho, y situaciones que nosotros notemos que evidentemente pudieran ser anormales, evidentemente las vamos a denunciar, en eso no tenemos ningún problema. Claro. Liliana, un gusto, muchas gracias por esta comunicación. De parte de la familia, sabemos que tú también eres una abogada, por lo tanto también en materia legal tiene algo que decir, pero me imagino que toda esta conversación parte desde un punto de vista emotivo, familiar, traumático, como es la pérdida de tu esposo. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Efectivamente, sí, yo también soy abogada y soy especialista en Derecho del Trabajo, pero evidentemente por salud mental no podría llevar esta causa personalmente, porque, claro, está involucrado todo lo que es el sentimiento de la pérdida de mi compañero de vida. Han pasado poco más de 2 meses y todavía me cuesta incluso pronunciar su nombre, todavía no puedo decir mi nuevo estado civil, porque claramente la pérdida de Rodrigo para nuestra familia fue devastadora. Él, bueno, llevábamos 25 años juntos, toda mi vida, jamás nos habíamos separado, tenemos 4 hijos, habíamos construido un proyecto de vida juntos. Él me ayudó a mí a titularme en mi pregrado, en mis 2 posgrados, yo lo ayudé a él a estudiar su técnico, su ingeniería, su posgrado. O sea, realmente éramos una familia, a mi entender, perfecta, porque es una familia que se entendía, que se apoyaba y que se amaba profundamente. Es muy triste decirlo, pero sinceramente yo creo que mi marido dio su vida por sus hijos, toda vez que él, bueno, llevaba trabajando cerca de 15 años en el taller de vulcanización desde el año 2004 hasta julio del 2020. Ese taller se cerró, él en ese lugar, en ese taller, ya ejercía cargo de jefe de turno, mantenedor mayor, o sea, un cargo netamente administrativo. Pero cuando se cierra este taller, en realidad ellos les dice que tienen que irse para su casa. Y en ese momento mi marido, porque nosotros tenemos 2 hijos ya en la universidad y 2 por salir también a la universidad, tenemos un hijo que está ingresando a la Federico Santa María, otro que está en 3er año de medicina y mi hija que ya está por salir también. Entonces, él no podía irse porque para él era fundamental, y en este país que es tan cara la educación, era fundamental darle estudios a sus hijos. Es por eso que acepta esta reubicación en esta área donde él llevaba apenas 4 meses, un área donde jamás se le capacitó, donde jamás se le otorgó
un anexo de contrato, donde jamás se le pagó los bonos de esa área, nada, ellos estaban en una situación laboral sumamente irregular. Pero además, en pandemia, donde los trabajadores, la mayoría estaban en sus casas porque estaban con licencias o porque estaban con protocolos de COVID. Entonces, los que estaban trabajando cubrían 2, 3, hasta 4 puestos de trabajo. Es un área donde, in situ, las 24 horas del día, ellos manejan un sistema computacional donde las 24 horas se controla la producción. Todos los trabajadores tienen acceso a cuánto produce cada turno y constantemente están siendo supervisados en esos términos. Por eso, claramente, él estaba viviendo en un área donde él no sabía el trabajo, donde lo tenía que aprender a la fuerza, sin ninguna capacitación, y además donde tenían que producir como fuera, a los costos que fuera. Literalmente mi marido pasó desde un jefe de turno a tirar pala las 12 horas en las que él trabajaba en esta nueva jornada. Y lo hizo, y siempre lo dijo, que lo hizo porque quería darle estudios a sus hijos. Entonces, para nosotros es mucho, mucho más devastador la pérdida de Rodrigo, porque además de ser este ser humano generoso, esa es la palabra, generoso, generoso conmigo, generoso con sus hijos, generoso con sus compañeros, porque además tengo que mencionar que Rodrigo fue socio fundador del Sindicato Minero, socio fundador del Comando de Trabajadores Unidos, era integrante de la Comisión Revisadora de Cuentas, la Comisión Electoral de su sindicato, era integrante de todas las comisiones del área donde él estaba. Entonces, él vivía constantemente en este círculo de proteger a todos sus compañeros y de protegerse él. Entonces, es paradójico, es injusto como él murió. Es injusto mucho más el tratamiento que le ha dado la empresa a la muerte de Rodrigo, porque como familia tuvimos que ver al otro día de la muerte de mi marido los comunicados de la empresa aludiendo a que mi marido fue negligente, no tuvo autocuidado o no tuvo compromiso con su familia. Entonces, ese tipo de situaciones son imperdonables, porque nosotros vivimos el diario vivir. Nosotros vemos todos los días cómo los trabajadores efectivamente tienen que trabajar en las condiciones que actualmente se dan en Chuquicamata. Y las condiciones son la producción a costa de lo que sea. Las condiciones son que un trabajador cada cierto tiempo se pierda su vida, vale nada en comparación a la producción. Entonces, eso no puede ser. Eso, como familia, no lo podemos soportar, porque mi marido no tenía, su estilo de vida no era ese. Su estilo de vida constantemente era el de protegerse, de proteger a sus compañeros y de proteger a su familia. Es por eso que como familia hemos decidido seguir estas acciones judiciales, y reitero lo que dice mi colega Álvaro, nuestra intención no es llegar a acuerdos, porque claramente es lo que normalmente se da en estos juicios. No, nuestra intención es buscar la verdad y buscar responsabilidades penales, que alguna vez se siga, que alguna vez los que están sentados en sus oficinas estableciendo estos protocolos sientan que estos trabajadores son personas y que estos trabajadores también tienen familia como ellos y también tienen derecho a vivir. Claro. En ese marco, Liliana, también ustedes quieren, tú dices, no, nuestra intención no es llegar a acuerdos, no es buscar una negociación, en definitiva, para que el área penal no avance más allá de lo que pudiera pasar. También, tú lo decías, él fue socio fundador de sindicatos, participaba en las instancias, en las áreas sindicales. También este es un ejercicio de defensa de el buen trabajo, podríamos plantear así, de aquella cultura que en algún minuto Sichuquis y otros lugares pudieron tener, de que se protegía más a la gente que solamente la producción,
porque uno ha escuchado los sindicatos en los últimos tiempos, principalmente en el área norte, y han dicho que hace unos 10 años que ya se perdió esa lógica, ya ahora es ganar por ganar. Y de ahí la discusión hasta de si concentrado o industrializado, por otro lado, y etcétera. Entonces, esa idea también de ser un ejemplo, a pesar del dolor, y te agradezco mucho la conversación, también es un énfasis que tus hijos, tú lo han discutido en familia. Sí, mira, efectivamente, Rodrigo tenía 30 años en la empresa, así que nosotros pudimos, y juntos teníamos 25 años, sí, nosotros pudimos conocer lo que era la dirigencia sindical hace 10 años atrás, el poder y la protección que le otorgaba a sus trabajadores sus sindicatos. Pero al día de hoy, efectivamente, esta política ha cambiado. En el diario vivir vemos como las estadísticas y la producción es la que prima, y la vida de los trabajadores da lo mismo, los años que tengan, la capacitación, el esfuerzo, ya no importa. Codelco a excusa de transformarse en un negocio sustentable, creo que ha ido cambiando y ha ido arrasando con esta ideología sindical que se consolidaba antes en Chuquicamata. En esos términos, y más, no tanto por lo que como familia pensemos, sino que por la política y estilo de vida que tenía Rodrigo. Él sí era un creyente en los derechos de los trabajadores, él sí era creyente en las políticas de seguridad, él era ingeniero en prevención de riesgos, experto en Geomín, él había estudiado trabajando. Entonces, claramente, él sí vivía diariamente esta política de proteger a sus compañeros. Incluso te puedo decir que al funeral de Rodrigo vino mucha supervisión, muchos estamentos de supervisión, y muchos de ellos me decían, sabe que yo vengo a convencerme que es Rodrigo, porque no puedo creer que él haya fallecido de esta forma. Él que constantemente me paraba las pegas, él que constantemente establecía los protocolos de seguridad, él que constantemente estaba luchando y protegiendo y salvando muchas vidas de sus compañeros. Entonces, claro, en honor a esa política de vida que él llevaba diariamente, tenemos que luchar. Claro que esto no solo va a ser para establecer lo que realmente pasó, que es lo primero que tenemos que establecer, la verdad de lo que pasó. Pero también esto va a servir para el futuro. Esto por fin va a servir, porque en Chuqui también han habido otros accidentes fatales, pero esos accidentes quedan ahí, quedan en el camino. No existe una familia que tenga el apoyo, los medios, los conocimientos, que pueda luchar por esto, que pueda sentar un precedente, que pueda sentar las bases para que la próxima política gerencial que exista la piensen dos veces, porque sí la ley los va a tocar, porque sí van a tener que responder penalmente por las políticas que ellos entablen. Claro, un poco como la naturaleza obligó a toda el área de la construcción, ¿no? Respecto a los terremotos, y que esa firma del arquitecto, abogado, fuese importante también en materia de estas investigaciones, un poco todo lo que sucedió y la justicia ha ido estableciendo en materia de la eficiencia de cómo las empresas constructoras hicieron y tomaron decisiones y planificaciones urbanas que luego costaron la vida en medio del tsunami. Han ido cimentando también, podríamos decir, el caso o esta idea de que las empresas sí tienen una cabeza que se puedan hacer cargo o vean penalmente por esta inconsistencia de ahí para abajo, ¿no? Ambos han planteado este cambio brusco de área, la no capacitación, y luego ya podríamos decir, el conteo hasta lamentablemente el desenlace fatal. No sé si quieren hacer alguna acotación a ambos para ir cerrando, cuáles son las expectativas, cuáles son los plazos, abogado. Sí, pero quería como resumirte más o menos el accidente, ¿ya? Porque en el fondo, Rodrigo, en el fondo, él se desempeñaba como mantenedor, ¿cierto?, en un área distinta donde aconteció estos hechos.
Él se desempeñaba, ¿cierto?, en el área de mantenimiento industrial mecánico, que eso dependía de la gerencia de operaciones. Él no tenía por qué estar en esta otra área, que es un área donde está la planta de tratamiento de minerales de lixiviación en Pila, ¿ya?, que depende de la GEL, justamente la gerencia de extracción y lixiviación. Ese día, en el fondo, se produce, ¿cierto?, en esta área, estos buzón de traspaso, que en el fondo, para que pudieras visualizarlo, son correas transportadoras que llegan a una estructura, ¿ya?, donde está al interior, ¿cierto?, está este buzón de traspaso, porque va traspasando material. Las correas van traspasando un material, ¿cierto?, que cae en este buzón. Estamos hablando de una estructura, como te mencioné, de 4 pisos, 4 niveles, ¿ya?, va cayendo, cae hacia el fondo, ¿ya?, y hay otra correa transportadora donde eventualmente se generan estos problemas de atascamiento de material. Cuando se genera este atascamiento, ¿cierto?, estas correas deben paralizar. Hay otras personas, ¿cierto?, encargadas de aquello. También hay un controlador que está en las consolas, supuestamente supervisando todo este problema, ¿ya? Y las correas en el fondo se paralizan, ¿ya? Al paralizarlas, ¿cierto?, evidentemente, eso que debe hacer, hay que desatollar, hay que hacer, sacar ese material, ¿cierto?, que está en estas correas, ¿ya? Y eso implica que determinar, ¿cierto?, por qué se atascan esas correas, ¿ya? Y aquí nosotros hemos tratado, ¿cierto?, de obtener esa información y llevamos a pensar de que efectivamente estos atascamientos se van produciendo por los faldones, ¿cierto?, en la medida de los faldones, ¿cierto?, que están hacia los lados de estas correas, va generando estos atascos, ¿ya? A Rodrigo se le llama, ¿cierto?, hacia ese lugar para, evidentemente, ingresar, ¿ya?, por este buzón, por la parte inferior, y en el fondo su misión era básicamente cortar una parte de esos faldones para que, evidentemente, la correa pudiera seguir funcionando y no atascara ese material. Pero previo a ello, ¿cierto?, al ingresar este buzón, debió haberse limpiado el mismo. Porque cuando el material va traspasando las correas, va botando este material, el material viene con cierta humedad y en el fondo se va adhiriendo a las paredes internas, ¿cierto?, de este buzón. Y se va creando capa tras capa, tras capa, y en un momento, por el peso, este material cae. Cae evidentemente por gravedad, o cae porque es limpiado, ¿cierto?, con material hidráulico, ¿cierto?, para que, evidentemente, ¿cierto?, se eviten justamente estos accidentes. Eso no aconteció. Aquí a Rodrigo, o sea, se le llevó a ese lugar únicamente porque tenía experiencia como vulcanizador para hacer esos cortes. Y por lo tanto, ¿cierto?, se le lleva al lugar, no se entrevista previamente con la persona para planificar adecuadamente cómo iba a ingresar a ese buzón, cómo iba a desempeñar su función y que todo eso, evidentemente, fuera debidamente registrado y supervisado, ¿cierto?, en todas sus etapas. Eso no acontece, ¿ya? Él simplemente ingresó y justamente, ¿cierto?, cuando estaba en el interior, el material que estaba adherido a estas paredes cedió y evidentemente se produce, ¿cierto?, el aplastamiento y la muerte de este trabajador, ¿ya? Eso es para que evidentemente, o sea, se pueda tener una perspectiva de qué es lo que aconteció. Y es más, o sea, ni siquiera, ¿cierto?, Rodrigo debió haber sido llevado a ese lugar porque esa limpieza se debió haber ejecutado por otra empresa, una empresa externa de Codelco, pero eso que implicaba paralizar esas correas por un tiempo mucho más prolongado de aquel que normalmente tienen como instrucción los trabajadores, ¿cierto?, cuando se provocan estos problemas, que son prácticamente 15 minutos. Había una instrucción general de la empresa hacia estos trabajadores que tenían que ver de alguna u otra manera con esta planta, de que la misma en el fondo no podía paralizar más de 15 minutos. Una planta que eventualmente debió haber cerrado por los trabajos, ¿cierto?, y por el traspaso, ¿cierto?, de funciones y de labores hacia la mina subterránea. Por lo tanto, creemos que si se hubieran tomado, ¿cierto?, estas adecuadas previsiones antes de que Rodrigo fuera trasladado y llevado a ese lugar, o sea, el accidente nunca se hubiese generado. Claro, una suerte de ocuparlo como bombero de emergencia para no parar la producción, podríamos plantearlo así. Exactamente. Lo primero es
estaba a mano era, ¿cierto?, usar alguno de los vulcanizadores, entre ellos Rodrigo. Pagó muy cara su experiencia, Liliana, ¿no? Podríamos decirlo así. Y a usted lo que más les duele de toda esta historia. Sí, yo creo que efectivamente Rodrigo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si no hubiera sido él, y quiero dejarlo súper claro, si este atollo se hubiera producido antes de las 5 o 6 de la mañana que mi marido entró a su turno, hubiera sido otro el compañero que hubiera muerto. O si esto hubiera pasado a las 8 de la noche, hubiera sido el otro compañero vulcanizador que hubiera muerto. Entonces, esto no es que Rodrigo realizó una mala gestión, no es que él realizó algo mal, no, era el que estaba en ese momento, en el lugar y en el momento equivocado, y que le significó perder la vida. Y a nosotros, como digo yo, perder a mi compañero de vida y a mis 4 hijos perder a su padre. Claro. Abogado, ahora viene la decisión de admisibilidad, ¿cierto? Y luego ya el envío de la querella propiamente tal a la fiscalía. Luego de eso, ¿usted pedirá la entrevista con el fiscal regional o el fiscal local? Entiendo cómo ahí lo están viendo los tiempos. O sea, en primer lugar, una vez que la querella sea derivada, evidentemente, al Ministerio Público, esperamos, evidentemente, que se asigne una fiscal que va a ser el encargado de llevar adelante la investigación, porque hoy en día está en una unidad distinta, no está caratulada la causa como cuasi delito de homicidio. Entonces, lo primero que debe hacerse, efectivamente, es nombrar un fiscal titular, evidentemente con el que vamos a conversar sobre las diligencias que vamos a solicitar. Y dependiendo de aquello, veremos si es necesario o no la entrevista con el fiscal regional, pero aquello creemos que en la medida que notemos que el Ministerio Público no da respuesta a nuestras peticiones o no hay, ¿cierto?, la debida preocupación, pero creemos que en el fondo y confiamos en la labor del Ministerio Público en que las diligencias se van a llevar a efecto y prontamente esperamos tener resultado y una pronta formalización de las personas que evidentemente se logra establecer que han tenido responsabilidad en este fatal accidente. Claro, y de ahí para adelante, evidentemente, llegar al juicio oral, como decía Liliana. Liliana, ¿tú esperas también colaboración de los compañeros de trabajo de ese turno, de otros compañeros o compañeras que tengan alguna información? Este mismo relato que hacía el abogado, de que la zona no la estaban procesando, utilizando bien, podríamos decirlo así, en comillas, en fácil. Tratamos siempre de alivianar el lenguaje técnico, pero que eso también pueda aportar también un llamado que podamos hacer a través de los medios que tiene la FTC. Sí, mira, nosotros nos demoramos este tiempo en realidad en presentar la querella justamente porque los compañeros de Rodrigo tienen mucho miedo. Cuando a él lo reubicaron a 7 compañeros más en esta área. Ellos siguen sin un anexo de contrato. Imagínate, han pasado, ya vamos para 3 meses desde la muerte de mi marido y a todos sus compañeros que están en esa área aún no les firman un anexo de contrato. Siguen en la misma situación irregular que estaban laboralmente desde que llegaron a esa gerencia. Entonces, yo sé y yo los entiendo que ellos tienen miedo porque todos tienen familia y todos viven de su trabajo, es el sustento y para muchos ellos son el único sustento de su familia. Yo entiendo, todos tienen miedo, pero también tengo la esperanza, quizá un poco ilusa, pero creo que sí, cuando esto ya empiece a tomar forma, cuando ya se empiece con las investigaciones, cuando ellos ya tomen cierta conciencia que esto sí va para buen puerto y que esto sí los va a ayudar a ellos y a todos los compañeros, que ellos van a declarar. Yo tengo confianza porque Rodrigo tenía compañeros que llevaba 20, 25 años con ellos, trabajando. Entonces no creo que sea posible que ellos no puedan prestar su declaración, además que solo van a estar diciendo lo que realmente ocurrió. Ahora, si no fuera así, insisto, los entiendo, sé que es complejo porque este nivel que tiene la empresa de presionar a sus trabajadores es tal que existe, como decía Álvaro, un terrorismo, existe un miedo de los trabajadores por perder su trabajo. Pero ahí nosotros
tendremos que seguir pericias particulares y apuntar a todos los medios de prueba que podamos acceder, porque tengo confianza que la verdad va a caer por su propio peso. No, yo sé que hasta ahora Codelco ha entorpecido enormemente esta investigación. Yo puedo dar fehacientemente testimonio que yo a lo menos 3 o 4 veces le he pedido directamente a la administración que me proporcione la investigación que ellos hicieron interna, y la cual nosotros ya sabemos cómo circuló y qué antecedentes pudieron recabar, pero no lo han querido hacer, y lo único que han intentado es obstaculizar una y otra vez todo esto. Por eso no nos queda otra que a través de los tribunales poder realizar todas las gestiones, y claro, hago el llamado también a sus compañeros de trabajo y a todos, porque esto los va a ayudar al final a ellos. A mí ya nadie me va a devolver a mi marido, pero a ellos sí les va a sentar un precedente, no solo para la seguridad de sus trabajos, de sus puestos de trabajo, sino para la seguridad de sus vidas. Liliana Castro, viuda de integrante de Codelco Chuquicamata, Rodrigo Rocco, lamentablemente fallecido al principio de este año. En el relato que hemos hecho en esta conversación, el abogado Álvaro Rosas, como parte querellante también en este trayecto, este camino judicial que se inicia y que esperemos estar nosotros siempre muy pendientes y monitoreándolos, apoyándolos también en la difusión. Les quiero agradecer esta conversación y invitarlos que también a través de la página www.ftc.cl, nuestros @ftccobre y también nuestras redes sociales y plataformas, ustedes puedan promocionar esta conversación, porque entiendo que es muy importante para el futuro de la seguridad laboral, no solo de Chuquicamata, sino que de la minería, pero también de establecer que en la empresa hay gente que toma decisiones y hay otro que las paga, que es lo más complicado, y especialmente en las empresas estatales. Así que muchas gracias, abogado Rosas. Liliana, un gran abrazo desde Santiago y seguimos muy conectados con este caso y con la situación de tu familia, y un abrazo a tus hijos también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.